Mi nombre es Manuel Alciba Rendón. Hoy quiero hablar sobre la audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Montero Araguren Retén de Catia versus Venezuela. La fecha fue el miércoles 23 de junio, hora 11 a.m., hora de Costa Rica. Referente ante el procedimiento seguido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta audiencia fue con el objeto de recibir información actualizada y detallada por parte del Estado de Venezuela. En respecto a las medidas de reparación relativas sobre las cárceles estaban en un mal actual, no estaban en los estándares internacionales relativos en esta materia. El objeto de esta audiencia es escuchar a los representantes de las víctimas. El Estado de Venezuela hace 15 años fue demandado por este tema de las cárceles, por no estar en los estándares internacionales. En esta demanda el Estado no corresponde, no notifica y deja totalmente abandonado en indefensión a los privados de la libertad, que de por sí existen sobrepoblaciones en las cárceles, y no solo de Venezuela, sino de todo el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra alarmante situación en este caso, donde no había atención médica, donde la gente se moría de desnutrición, hubo un amotinamiento donde hubo muchos muertos y heridos por causa de la alimentación, por causa de la salud, por causa de que no tenían ellos los estándares internacionales adecuados que demanda esta Comisión de Derechos Humanos. Venezuela no respondió. De hecho, que no se presentó en la audiencia vista de la Comisión Interamericana, donde dicta medidas en contra de todas, medidas cautelares en contra de todas estas personas privadas de libertad, y emite también una segunda medidas cautelares a favor de los policías y militares que estaban presos en los recintos carcelarios en la República de Venezuela. En vista de todas estas cosas, se lleva a la audiencia donde se le pide al Estado venezolano que resuelva y responda ante las graves crisis que tiene las cárceles, donde no tenían alimentación, donde no tenían salud y donde el Estado escondía la información, no respondía, no daba una información detallada, no daba una información veraz. Esto alarmó tanto a la ciudadanía que procedió a la gente a hacer amotinamientos, comenzaron a hacer paros, comenzaron a hacer entre los internos muertos y heridos por causa de esta situación, que el Estado es responsable. Sabemos que el Estado es responsable de todas las actividades. El Estado es responsable de garantizar ahí en la cárcel la preparación, la educación, la salud y todas estas cosas. Entonces, en vista de estas cosas, el Estado, cuando se llegó a la audiencia, el Estado no acudió a esta audiencia. Lo que caracteriza en este proceso es la falta de información, el incumplimiento de todos los puntos resultivos acordados por esta sentencia, que son de mayor relevancia para las víctimas, como la investigación, la sanción de los responsables, las exhumaciones de las personas desaparecidas, entre otros, la crisis que existe de atención médica, la ausencia de bioseguridad, higiene, medicina. Esto pone en riesgo a toda la víctima. Justo esto se dio en la pandemia, donde la gente moría, donde eran vacunados el 10% de la población carcelaria y el resto no era vacunado. Un total abandono por parte de las autoridades en contra de los privados de la libertad. Recordemos que este caso lleva ya 15 años, como les explicaba, y siendo notificado por 9 veces el Estado, donde no responde. La Comisión Interamericana intervino, hizo su seguimiento, y esto fue alarmante, la situación, donde les decía que dictó medidas cautelares. En la sentencia, la Corte especificó en su párrafo 146 5 aspectos en los cuales el Estado, a título de garantía, debe adoptar para que las condiciones de las cárceles se adecúen en estándares internacionales. Entre ellas, vemos un espacio suficiente, amplio para pasar la noche. Es uno de los estándares.
2, celdas ventiladas, acceso a la luz natural, acceso a los sanitarios, duchas limpias y con suficiente privacidad, así como la alimentación, la atención a la salud adecuada, oportuna y suficiente en los recintos penitenciarios, el acceso a las medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole que sean esenciales para la reforma y la adaptación social de los privados de la libertad. Los más desprotegidos, los que más son abandonados, son aquellos privados de la libertad que tienen una responsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad de presentar a todo privado de la libertad, presentarlo acto ante la sociedad para que continúe. Pero vemos que en todas estas violaciones de derechos humanos que existen y que fueron investigadas en este caso que se investiga, que no se estaba dando todas esas medidas. Entonces la Corte Interamericana en su sentencia pues sentenció que el Estado debe de emitir toda la información detallada, oportuna, para poder corregir y que corrija este tema de los estándares internacionales. En la Comisión Interamericana, tanto como la Corte Interamericana, en sus resoluciones, que el Estado de Venezuela tiene que regirse a los estándares internacionales respecto a las cárceles. Muchos de estos casos se dio donde mujeres embarazadas dan a luz en la cárcel misma. Mujeres que no son atendidas oportunamente. Gente que sufren enfermedades y son separadas, amotinadas, como se dio en el caso que estamos hablando, donde descubren 110 personas con pronóstico reservado de COVID y los separan. Pero y el resto de personas, o sea, no existe donde existe enfermos y sanos, donde no existe una total adecuación, donde no existe un total estándares para poder manejar estos tipos de cárceles, que ahora ya no es la droga, que ahora es la alimentación, por lo cual se lucha, porque las personas privadas de libertad ahora tienen que ellos mismos pagar sus comidas, pagar todo lo que ellos tengan que hacer adentro, cuando no es responsabilidad del PPL, sino es responsabilidad del Estado en garantizar y rehabilitar todas estas personas. Este caso fue un caso que se dio en Venezuela, donde gracias a Dios la resolución de la Corte Interamericana favorece y da un fallo, donde debe el Estado ser garantista de los derechos humanos y de los penitenciarios en todo Latinoamérica.